todos, hoy os traigo un recopilatorio de recetas preparadas con restos de arroz. Y es que en muchas ocasiones tenemos un resto de arroz cocido y no nos apetece comerlo recalentado. Bueno, pues con estas ideas que te voy a dar, seguro que lo vas a aprovechar de una forma deliciosa. Si me sigues desde hace tiempo, varias de estas recetas te resultarán conocidas, pero te las voy a recordar de forma que las tengas todas agrupadas. Son todas recetas sencillas y preparadas con ingredientes comunes, así que espero que saques un par de ideas para aprovechar el arroz que ha sobrado. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo aprovechar esos restos de arroz cocido. Lo primero que voy a preparar son unos bafles de arroz cocido, tiernos, jugosos y rapidísimos de preparar. Para preparar estos bafles, coloca el arroz cocido en un vaso de batidora. Añade el huevo y el azúcar. Tritura hasta que los granos de arroz sean casi imperceptibles. Solo si ves que te cuesta triturar hasta alcanzar esa textura, añade una cucharada de leche o bebida vegetal y sigue triturando. Calienta la gofrera y una vez que alcance la temperatura adecuada, aceita la superficie y vierte varias cucharadas de masa en ella. Mi gofrera hace los bafles muy finitos, es por ello que no añado mucha masa. Puede ser que tú necesites añadir un poco más. Cocina hasta que el bafle esté dorado y retira a un plato. Sigue haciendo lo mismo hasta que acabes con toda la masa y ya tienes un desayuno o merienda riquísimos. Fíjate qué maravilla. Yo me voy a tomar los míos con leche de coco y un mango bien maduro. Pero si no tienes gofrera, no te preocupes, porque también puedes preparar unas tortitas o pancakes en una sartén. Estas tortitas son más húmedas que las tortitas convencionales, pero igualmente riquísimas. El procedimiento es casi el mismo que para preparar los bafles. Coloca el arroz en un vaso de batidora. Añade el huevo, el azúcar y el aceite. Tritura lo mejor que puedas, aunque en esta ocasión no añadas leche o bebida vegetal, aunque queden algunos granitos sin triturar, ya que la sartén no elimina tanto la humedad y las tortitas quedarían algo blandas. Calienta una sartén a fuego medio y espera a que esté caliente. Aunque tenga recubrimiento, puedes aceitar ligeramente para que las tortitas se doren un poco más. Añade un par de cucharadas de la masa y extiéndelas con la cara posterior de la cuchara. Cocina a fuego medio al menos 2 minutos y comprueba si se puede volver. Si se deja despegar sin romperse, vuelve y cocina otros 2 minutos. Y en el momento que esté doradita por abajo, retira a un plato y sigue haciendo lo mismo con el resto de la masa. Y así quedan estas tortitas de arroz. Voy a rasgar una para que veas cómo queda por dentro. Mira qué maravilla. Y como has visto, se preparan también en un momento. Lo siguiente que voy a preparar son unos crackers de arroz, crujientes y con un sabor riquísimo. Para preparar estos crackers conviene usar una variedad de arroz que quede pegajosa al cocerse, como el arroz para sushi, aunque también vale el arroz empleado para hacer paella o para hacer arroz con leche. Prepara un pliego de papel de horno y pon varias cucharadas de arroz encima. Cubre con film plástico de cocina y comienza a presionar con las manos formando un cuadrado. A continuación, estira con un rodillo. Ve compactando también los bordes, para que después no se suelte ningún grano de arroz. La plancha debe quedar fina, de 3 o 4 milímetros como mucho, para que no quede el interior duro cuando fríamos nuestros crackers. Una vez está lista, seca, ya sea al sol o en el horno a 50 grados, hasta que veas que la superficie no se pega y que veas que se puede despegar una esquina del papel sin que la plancha se rompa. Corta en piezas de 5 centímetros de lado aproximadamente. Si lo haces con un cuchillo, procura no romper el papel. Pon a secar sobre una rejilla. Despega el papel de horno con cuidado. Si ves que no se despega, deja que se seque un poco más antes de quitarlo. Y deja secar completamente al sol, a temperatura ambiente, o si tienes prisa, en el horno a 50 grados. Los crackers están listos para freír cuando tienen este aspecto. Ligeramente transparentes, muchos de ellos se curvan además, y fíjate qué finitos quedan. Puedes freírlos de inmediato o conservarlos guardados durante unas semanas. Y llega el momento de freírlos. La temperatura del aceite es esencial en esta receta para que los crackers queden crujientes y no duros. No debe ser ni muy baja ni muy alta. Ahora mismo estoy calentando aceite a fuego medio alto
Tengo mi cocina en la posición 7 de las 9 que tiene. El aceite debe cubrir al menos 3 centímetros para que los crackers queden bien sumergidos una vez que empiecen a expandirse. Puedes probar la temperatura del aceite con un trocito. Sabes que la temperatura del aceite es correcta si el cracker burbujea nada más entrar en contacto con el aceite y se expande tras pocos segundos. Si esto no sucede, espera a que el aceite se caliente un poco más, ya que si el aceite está frío, los crackers quedarán duros. Añade el primero. Como ves, transcurridos pocos segundos, el cracker empieza a flotar. Sumérgelo para que no queden partes fuera. Y tras 15 segundos, como mucho, ves que está inflado pero sigue blanco. ¡Perfecto! Si ves que los crackers se doran, es síntoma de que el aceite está demasiado caliente. En ese caso, baja la temperatura. A medida que los crackers están hechos, sácalos a un plato cubierto con papel absorbente. Y así quedan, una vez fritos, crujientitos y riquísimos. Fíjate cómo quedan al partirlos. Lo siguiente que voy a preparar son unas empanadillas, con una masa que queda crujiente por fuera y blandita por dentro. Esta es otra de las recetas que os contaba con todo detalle en este vídeo de aquí arriba. Muchos me habéis preguntado si se pueden hacer en el horno. Bueno, pues he hecho la prueba y a mí personalmente no me ha dado buen resultado. La masa ha quedado entre blanda y correosa, así que personalmente no te recomiendo hacerlas al horno. Para preparar estas empanadas, comienza por triturar el arroz. Para ello puedes usar un pasapuré o una procesadora de alimentos. Una vez que el arroz está triturado, colócalo en un recipiente y añade las semillas molidas. Mezcla con una cuchara hasta que tengas una masa homogénea. Obtendrás una masa que cada vez se pega menos. Con una espátula aceitada, rebaña bien la masa de los bordes. Y termina de formar una bola. Divide en porciones y forma bolas con ellas. De estas cantidades salen 4 empanadillas hermosas. Para estirar las tapas, coloca cada porción sobre un trozo de papel de hornear ligeramente aceitado. Si usas papel reutilizable, no es necesario aceitar. Cubre con film plástico de cocina y presiona con un objeto de fondo plano hasta obtener una tapa de pocos milímetros de grosor. Coloca el relleno encima de cada tapa y cierra las empanadillas con ayuda del propio papel. No es necesario que repulgues o emplees el tenedor. Basta con que veas que ha quedado bien cerrado el borde. Una vez que están listas, calienta aceite a fuego medio alto. Mi cocina tiene 9 posiciones y yo voy a freír en las 7. El aceite debe cubrir al menos 3 centímetros para que las empanadillas queden bien sumergidas. Una vez que el aceite está caliente, ve poniendo las empanadillas en él. Si se te pegan a los dedos, engrásetelos un poquito. Nada más ponerlas en el aceite, sepáralas con un tenedor porque tienden a juntarse y a pegarse. En el momento que endurezcan, puedes soltarlas. Fríe a fuego medio lo justo para que se doren un poco y da la vuelta para sellar por el otro lado. Si esperas mucho, la masa se abre para dejar salir el vapor de dentro. Vuelve un par de veces más hasta que se doren por los dos lados. Al ser la masa más gordita, tardan algo más que una empanadilla normal. Cuando están listas, escurre bien el aceite y saca a un plato cubierto con papel absorbente. Y ya estarían listas. ¡Mira qué maravilla! La textura es simplemente deliciosa. Con el arroz cocido y triturado también puedes preparar unas riquísimas tortillas. Pero para no hacer este vídeo interminable, te explico la manera de contarlo en este vídeo que te enlazo aquí arriba. Y para acabar el vídeo de hoy, voy a preparar unas riquísimas arepas de arroz. Para ello es necesario triturar también el arroz. En ese caso, si no tienes pasapuré o procesadora, lo puedes hacer simplemente con un tenedor. Si lo haces así, deberás tener paciencia y aplastar los granos de arroz lo mejor posible. Una vez que hayas triturado el arroz, forma una bola con la masa y divídela en dos. Con las manos mojadas, toma una de las dos mitades y forma una bola. Ve girando la bola entre las palmas de las manos y aplanándola. Si es necesario, humedécete nuevamente las manos para que no se te pegue. Debes formar un disco de 1 centímetro de espesor como mucho. Calienta una sartén de fondo grueso a fuego medio alto. Una vez que está caliente, coloca las arepas sobre ella sin añadir aceite y cocina unos 7 minutos, o hasta que la cara, en contacto con la sartén,
adquiera motitas marrones. Da la vuelta y cocina igualmente hasta que la cara inferior se dore. Y retira a un plato. Aunque yo las estoy haciendo de una en una, puedes por supuesto cocinar las dos al mismo tiempo. Ahora que las arepas están selladas, es necesario terminar de cocinarlas. La forma convencional de hacerlo es en el horno a 200 grados durante 10 minutos. Pero si vas a preparar dos únicamente, puedes hacerlo en la tostadora. Introduce en la tostadora y tuesta hasta que estén ligeramente infladas. Con mi tostadora he necesitado tostarlas 3 veces seguidas a máxima potencia. Retira de la tostadora o del horno y con cuidado de no quemarte con el vapor que sale de dentro, abre el lateral con un cuchillo para formar una especie de bolsa. Rellena como más te guste y a disfrutar. Y con mi arepa en el plato y deseando comérmela, termino el recopilatorio de hoy. Espero que hayas sacado un par de ideas para aprovechar esos restos de arroz y espero que si pruebas las recetas te gusten tanto como a mí. ¡Un saludo a todos!